Vamos a ver layouts y posicionamiento. Esto se trata de indicar dónde van a ir nuestros elementos en la página. Es decir, tenemos cierto contenido en la página y nosotros queremos que ese contenido se distribuya de una forma determinada en nuestra pantalla. Entonces vamos a indicar dónde va cada uno de estos elementos y para ello tenemos que utilizar diferentes tipos de paneles para agrupar esos elementos. Vamos a ver cómo es el posicionamiento. El posicionamiento determina cómo se posicionan los elementos, o sea, los tags de HTML, en nuestra pantalla. Permite ubicar los elementos a la derecha, a la izquierda, al centro, a X cantidad de píxeles en cierto lugar, es decir, una distancia relativa. Yo le puedo decir que este div va a estar a 10 píxeles del div que está arriba, o sea, el div padre. Podemos indicar también superposición, por ejemplo, un div sobre otro div. Podemos indicar posición fija, es decir, una posición que se mantiene incluso al hacer scroll. Esto es muy normal con las publicidades. Uno cuando lee un diario tiene un panel, supongamos a la derecha, con una publicidad. No importa si yo tengo que leer todas las noticias del diario scrolleando, el panel a la derecha va a estar en la misma ubicación. De esa forma siempre está visible la publicidad. Bueno, eso lo hacen con una posición fija, que ahora vamos a ver cómo se indica. Y a su vez también tenemos la posibilidad de utilizar posición con ubicación exacta, que es lo que se conoce como posicionamiento absoluto. Tenemos la posibilidad de indicar que el posicionamiento es estático, o sea, position static. Este es el default que tiene HTML y no hace falta indicar nada. Si no indicamos nada, toma por default static. Y esta forma de posicionar está determinada por el orden de los elementos en el HTML. Es decir, si yo pongo un div y debajo pongo otro div, eso ya me determina cómo se van a visualizar los dos divs. Como el posicionamiento depende del orden en que yo pongo los elementos en el HTML, este posicionamiento no es afectado por los atributos top, left, bottom y right. Estos tres atributos me permiten indicar a qué distancia quiero que mi elemento se encuentre en la parte superior, en el caso del top, left de la parte izquierda, bottom de la parte inferior y right de la parte derecha. O sea, estos atributos me permiten a mí indicar a qué distancia quiero que esté otro elemento. O sea que es una ubicación relativa. Por esa razón es que no funciona con static. Static toma el posicionamiento en base a cómo yo pongo los elementos en el HTML. Acá tenemos en pantalla un ejemplo que si se pone un div y debajo otro div, entonces el segundo div va a estar debajo del primero. En un ratito vamos a ver ejemplos concretos con código y vamos a ir haciendo pruebas. Primero vamos a ver todos los posicionamientos que tenemos y luego vemos los ejemplos. Tenemos también el position relative, que es un posicionamiento relativo. Nosotros indicamos un elemento, su ubicación, relativo a otro elemento. Y se indica utilizando top, left, bottom y right, que es lo que comentaba recién, que podemos tener un div que está a 10 píxeles del div anterior, o sea que tiene un top de 10. Si quisiéramos que aparte esté más hacia la derecha, podríamos ir jugando con el left y con el right. También tenemos el position absolute, que es posicionamiento absoluto, y se indica la posición exacta utilizando top, left, right y bottom. La diferencia respecto al relativo es que yo en el relativo indicaba la posición respecto de un elemento. Acá en cambio utilizamos la posición absoluta respecto a un elemento padre que tenga una posición distinta a static. Es decir, se va a fijar todos los elementos padres que tiene y va a tomar la posición absoluta a partir del primer elemento que no tenga posicionamiento static. Si todos los elementos padres son static, entonces se considera relativo a la pantalla. También tenemos una posibilidad de hacer flotación, es decir que un elemento flote a la izquierda o flote a la derecha. Para eso se indica float left o float right. Uno puede poner varios float left y simular una especie de columnas. Puedo poner varios float left y un float right. Ya lo vamos a ver con un ejemplo para que sea más visual. Por ahora lo interesante es saber que podemos indicar que un elemento va a la izquierda o va a la derecha. Y también tenemos position fixed, que es posición fija respecto a la ventana del browser. Y se indica con top, left y bottom y right. Esto es lo que yo comentaba recién, que sirve para las publicidades.
podemos fijar un elemento en un margen y que esa publicidad sea visible todo el tiempo.